Bien, vamos a iniciar la tarea de martes con Kardec, con el libro Ambientación, el libro Por los Caminos de Jesús, dictado por el escrito Amelia Rodríguez a través del medium Divaldo Pereira Franco. El capítulo es el número 17, que titula Jesús y las agresiones del mundo. La figura de Jesús impresionaba por su porte y grandeza. De él irradiaba una fuerza extraordinaria que penetraba a todos los que se les acercaban. Su presencia infundía respeto y ternura, incluso entre quienes obstinados se oponían a sus enseñanzas revolucionarias. En aquellos días, la noticia de la conversión de la equivocada de Mantala corría de boca en boca. Los comentarios apasionados desvirtuaban el acontecimiento. Se comentaba con cierta liviandad, sino con malicia, que ella se había dejado arrebatar por la personalidad carismática del Nazareno. Algunos decían haber visto cuando él expulsó a los demonios que la controlaban. Otros advertían que no era nada de eso, sino la inmensa compasión con que él la envolvió, incomodando a sus perseguidores, algunos de los cuales, como era sabido, frecuentaba su burdel. Debido a las exageraciones, toda la ciudad tomó conocimiento del hecho y, como fue muy comentado, se hizo notoria la transformación moral de la que la mayoría dudaba. Superada la curiosidad general y disminuido el impacto que produjo la presencia de la pecadora entre sus oyentes, la ciudad retomó sus actividades habituales. Un atardecer, mientras el cielo de Magdala se teñía de tonos turquesa, en contraste con el poniente dorado que se derramaba sobre las verdes colinas y penetraba con su luz las aguas transparentes del mar, un respetable anciano de aquella comunidad se acercó al rabí. Todos lo conocían por su respetabilidad moral y su obediencia a los códigos éticos de la Torá. Y donde quiera que se presentase, catalizaba las atenciones e inspiraba consideración. Su palabra era de fácil acatamiento y por esa razón sus observaciones eran aceptadas y tenidas en cuenta. Con esa aureola de dignidad humana, se aproximó al maestro y se presentó con naturalidad. Señor, participo de la vida de este pueblo y procuro ser fiel cumplidor de las determinaciones de Moisés. Durante toda mi vida, que ya se aproxima a su término físico, he buscado la verdad a fin de ganar el alma. Me hablaron de tu mensaje y de los últimos acontecimientos y pude constatar que eres el enviado de Dios, aquel que esperamos. Hizo una breve pausa y ante la anuencia atenta del oyente prosiguió. Al considerar la posición que has tomado respecto de la justicia y el amor, varios interrogantes sin respuesta bailan en mi mente. Así pues, me gustaría saber cómo proceder ante un agresor que golpea nuestra mejilla, poseída por la furia del odio. Jesús comprendió el conflicto de aquel hombre justo y noble delante de la nueva revolución y le respondió sin alterarse. Preséntale la otra mejilla, aquella que no fue golpeada.
No hay que olvidar jamás que el agresor está perturbado y una reacción violenta por parte de la víctima solamente agravará la situación, que podrá culminar en una tragedia. La tranquilidad del agredido infunde paz en el violento que depone las armas del odio y se da cuenta de su hostilidad injustificada. Y si el individuo se siente bien con el mal que hace, continúa con la infeliz embestida de la impiedad, indagó el interlocutor intrigado, sin perturbarse con la pregunta compleja. El maestro explicó: devolver mal por mal es ser igual al malo. El hombre bueno y recto difiere del infeliz por su conducta, sin caer en los mismos errores ni asumir idénticas posturas desairosas. De su tesoro de honradez retira la mejor parte y la aplica en favor de aquellos que, enfermos del comportamiento, aún no descubrieron la excelencia de la paz, de la no violencia, de la serenidad. Quien devuelve mal por mal aún no despertó a la vida, pues aquel que no se dedica al bien en favor del prójimo no tomó conciencia de las finalidades superiores de la existencia. El anciano tenía los ojos coronados de lágrimas de justa emoción. Jamás había imaginado que los tesoros del amor fuesen ofrecidos al hombre para ser multiplicados en bendiciones de fraternidad y cariño hacia los carentes y desafortunados del mundo. Y así, envuelto por el aura suave y dulce del Cristo, se disculpó y volvió a preguntar: ¿cómo actuar en relación a aquellos que intencionalmente desprecian la verdad y cambian los valores espirituales por las distracciones terrestres? Comprendiendo que son almas infantiles, desatentas a los deberes mayores, avanzan rumbo a decepciones y fracasos que irán identificando con el correr del tiempo, hasta que el dolor se hospede en las provincias de sus almas y se decidan a adquirir los bienes que no desaparecen, que no se pierden. Señor, exclamó el visitante, indagando, ¿cómo proceder con aquellos que nos agreden moralmente? A través de la calumnia, la traición, el adulterio, la mentira, la infamia. Son crímenes que dilaceran el alma y no pueden ser perdonados, según pienso. ¿Qué dices de esto? A esto. El amigo de los desventurados penetró con su mirada transparente los ojos ansiosos del interlocutor sincero y explicó: todos aquellos que nos apuñalan moralmente nos tienen miedo, nos envidian, nos detestan. La culpa es nuestra, porque aún no conseguimos inspirarles amor. Cuando nuestro amor alivie las enfermedades graves y peligrosas del sentimiento, ellos se quedarán tranquilos a nuestro lado y nos verán con otra óptica, percibiendo nuestra realidad íntima, que es de origen divino. Ulcerados interiormente, exteriorizan sus tormentos, llegando a su prójimo con una fría seguridad de destrucción, aún más que a los otros que son agresores físicos, circunstanciales. Debemos encararlos como necesitados de compasión y tolerancia.
Nuestro amor logrará mostrarles la otra cara de la vida y ellos despertarán tarde o temprano al culto de la solidaridad y el deber. Respetarán a su hermano y cooperarán incluso con aquellos por los cuales no sienten simpatía ni aprecio. Estamos en el mundo para que haya paz y salud, indispensables para la felicidad. Esta conducta no es fácil, ciertamente, y lo reconozco. Con todo, muchos son los llamados a esta tarea y a pesar de ello, solamente unos pocos escogidos logran alcanzar las metas de la liberación. Hizo una breve pausa para que fuese aprendida a la profunda lección y concluyó: los histriones de todos los tiempos se burlarán de estas enseñanzas y los humoristas de todas las épocas provocarán risas ante estas afirmaciones. No obstante, ellos también son humanos y no marcharán indemnes al testimonio, pues llegará el momento en que equivocados, enfermos y olvidados por sus adeptos y admiradores necesitarán misericordia y apoyo. En esa hora estaremos vigilando para tenderles el socorro y la ayuda que valorizarán. El maestro dio por concluida la entrevista y se alejó con paso lento, seguido por los aprendices que, sumidos en silencio, meditaban sobre la conducta a seguir en relación a las agresiones del mundo físicas y morales. Bien, entonces el espíritu de Amelia Rodríguez nos está narrando en este capítulo de Jesús y las agresiones del mundo, nos está dando una verdadera lección de vida. ¿En qué? En que nosotros, Él nos sirvió de ejemplo cuando vino y Él miró todas las circunstancias que les tocó pasar, las miró con mucho amor y que ante todas las agresiones que Él recibía, los insultos y las dudas que tenían de Él las recibía con serenidad, con tranquilidad, no se exacerbaba, no se alteraba, no los, no los constriñaban, no los llamaba a discusiones de ninguna clase. Trataba siempre de sobrellevarlos a todos con la suficiente serenidad, fraternidad con que lo caracterizaba. Sí, fíjate que ya están abiertos los micrófonos por si quieren ustedes también participar en este análisis. Fíjate que él allí llega un momento en que dice, la culpa es de nosotros. O sea, el hecho de que las personas te agredan, el que las personas te señalen, te censuren, es de nosotros, dice Jesús, porque todavía no hemos podido inspirarles a ellos esa armonía, esas vibraciones de armonía, de tranquilidad, de paz. De pronto con nuestro ejemplo no hemos podido inspirarles a ellos todavía ese cambio de conducta, ese cambio de comportamiento. Es decir, que nos queda ante la mala postura del prójimo, debemos responsabilizarnos porque hemos dejado de hacer. Si no hemos hecho un mal directamente, por lo menos hemos dejado de hacer un bien o hemos hecho un mal en esta existencia o en existencias pasadas. Entonces, somos parte de la solución del mundo.
El mundo está como está en cierta forma por nosotros. No tenemos que estar responsabilizando tanto a los demás, sino cómo hacemos nosotros, cómo nos desdoblamos más, cómo nos proyectamos más a hacer de este un mundo mejor, empezando por las personas que están a nuestro alrededor. O vamos a empezar por la China, ¿sí? Empezando por las personas que están a nuestro alrededor, cómo podemos hacer de ellas mejores personas, cómo las podemos tratar mejor. Y así, con nuestro cambio, con nuestra comprensión, podremos hacer que el mundo cambie. Pero si estamos esperando que los demás cambien, no podemos quedar sentados esperando, ¿verdad? Sino que tenemos que nosotros ser gestionadores del cambio del mundo. A eso es lo que nos invita Jesús, ser nosotros los cambiantes, las personas que mejoremos, las personas que seamos mejores seres humanos y que inspiremos con nuestro comportamiento a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, si tenemos a nuestro alrededor un ambiente hostil, en cierta forma es porque nosotros no hemos sido capaces de transformar ese ambiente hostil en un ambiente de amor. Nos hace falta todavía mucha acción, ¿ya? Es lo que nos quiere decir Jesús, y no el facilismo de estar acusando todo el tiempo a los demás sin nosotros actuar, sin nosotros renovarnos, sin nosotros mejorar, ¿verdad? Es lo que, y al final de nuestra vida es lo que nos vamos a llevar, de verdad, ese cambio. Entonces, ¿qué pasan a ser esos contradictores, esas personas con las que chocamos continuamente? Pasan a ser maestros, porque nos han obligado a nosotros desdoblarnos, mejorar, ser mejores, ayudándolos a ellos a tener unas mejores circunstancias o un mejor ambiente. Entonces, es una forma de mirar dar la otra mejilla, ¿sí? Dar la otra mejilla, que es dar esa otra actitud ante los demás, no mostrar la misma ferocidad, la misma impulsividad, porque si no, si a la candela le echamos gasolina, perdón, si al fuego le echamos gasolina, ¿cómo va a quedar ese fuego? Va a quedar como un fuego mayor, ¿verdad? ¿Quién más quiere decir algo? A ver, Florecida Junior, a ver, yo pienso que si nosotros practicamos amo a tu prójimo o a sí mismo, y siempre los agresores o los obsesores están cerca de uno, ya sean de esta vida, de la vida anterior. Mierda, se fue esta cosa. ¿Aló? ¿Ves? Te escuchamos, Flores, te escuchamos. Entonces, a ver, pienso yo que a veces uno tiene amigas que dicen que las cosas y dicen, mira, tú tienes que orar mucho. Si oras bastante, todas esas agresiones, ya sea de los hijos, de la abuelita, de la muchacha del servicio, del vecino del lado que no eche las hojas para acá, el vecino del lado que parqueó mal. Entonces vamos poco a poco adoctrinando a esas personas que siempre quieren estar con una pistola en la mano. Y como ya nosotros conocemos la doctrina, sabemos que pueden ser obsesores, ya sea de esta vida o de vidas anteriores. Sí, y a los obsesores también se les enseña con el ejemplo. Ellos están vigilantes de cuál es nuestro comportamiento. Si nosotros no cedemos a esas tentaciones de la ira, de la venganza, de la maledicencia, ¿verdad? Si nosotros no cedemos, se van para otro lado, no les conviene, están perdiendo el tiempo a nuestro lado, ¿verdad? Entonces, y a la vez, pues, los que se quieran dejar seducir por nuestro buen comportamiento, pues van a quedar inquietos. Bueno, y esta persona, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no se venga? ¿Qué pasará? Al menos la intriga le queda, y si no, pues se va para otro lado, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que siempre, con nuestras acciones, generar un ambiente propicio para nosotros y para todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta bella lectura del maestro? Voy a repetir el título de la lectura: Jesús y las agresiones del mundo. Y vaya que él dio ejemplo de esto, de este comportamiento, ¿verdad? Vaya que él, como decían las profecías, él fue como el ovejo la oveja que llevan al matadero sin quejarse, precisamente porque comprendía la precariedad moral de las personas de su tiempo, pero él sí era muy consciente de que estaba sembrando, con su comportamiento estaba sembrando para un futuro. Esa era la herencia, ese sacrificio era la herencia del comportamiento que nosotros teníamos que llevar. Miren que sus últimas palabras, nos las relata la tradición, fueron de perdón para esos verdugos, porque realmente no comprendieron ese amor entregado. Y pues lógicamente que el aprendizaje iba a ser fuerte. Desde esa misma generación, Jerusalén iba a ser destruida por los romanos y fueron dispersados el pueblo judío por toda la humanidad. Por eso se dice el dicho judíos errantes, ¿verdad? Porque no tuvieron patria hasta muy poco tiempo, en el siglo XX, y eso por imposiciones internacionales que no les han todavía permitido tener la paz que ellos anhelan en ese pueblo rodeado de enemigos. Entonces, pero es por eso, porque por el odio, por el ojo por ojo y por el diente por diente, que no solamente están aplicando el pueblo judío, todos los pueblos o muchos de los pueblos en la tierra todavía no hemos entrado por la era cristiana, ¿verdad? Pueblos que se dicen cristianos, bastante armamentistas, bastante belicosos, ¿verdad? Por ejemplo, particularmente Estados Unidos, que le dicen la policía del mundo. Entonces, no están dando el ejemplo de esa fraternidad que desde su tiempo pregonó Jesús. Muy bien, vamos entonces con nuestra otra sección. Aparece por allí Roger Huelva. No sé si Roger Huelva nos quiera colaborar con el libro de los espíritus, Roger. Sí, claro, estoy esperando. No, pero voy a comentar algo. ¿Está usted ya preparado? Voy a comentar algo sobre la lectura. Claro. Que tú acabas de decir, en el occidente, que son los que verdaderamente tenemos la enseñanza del Maestro Jesús, que decimos que somos cristianos, pero todavía, verdaderamente, todavía nosotros no hemos llegado al cristianismo. ¿Por qué? Precisamente porque todavía vivimos en muchos conflictos. La humanidad vive en muchos conflictos. Y todo el tiempo el hombre ha tenido esos conflictos, y por eso todavía es el rezago que tenemos todavía espiritualmente. Entonces, vemos diariamente, cuando salimos a las calles, encontramos muchas personas confundidas, atormentadas por los problemas que tienen. Entonces, y esa preocupación que tienen, esos motivos de pronto de falta de dinero, falta de comprensión en sus hogares, en sus familiares, en sus amistades, a veces tienen unas reacciones violentas con otras personas que de pronto la encuentran en la mitad del camino. Esa persona de pronto puede solucionarles los problemas, dándole un buen consejo, dándole una buena guía, pero todavía encontramos esas dificultades en nuestras comunidades. Eso es lo que yo quería aportar. Así es, no estamos viviendo esa enseñanza. Bueno, Roger, te pongo en contexto de lo que vimos la semana pasada. Vuelvo a quitar el micrófono para que no se filtre por ahí ningún ruido. Terminamos el capítulo de vida espírita y ahora nos vamos a regresar
Después que estamos en el mundo espiritual, vamos a reencarnar, ¿verdad? Entonces viene el interesante capítulo de regreso a la vida corporal a partir de la pregunta 330. Te invito entonces que te retomes la lectura porque viene el proceso de la reencarnación, interesantísimo para todos los espíritas, que esta es la piedra angular de nuestra enseñanza, de esta nueva revelación, ¿verdad? Como dice en el Evangelio, la primera palabra del alfabeto divino se llama amor, que nos enseñó Jesús. Y la segunda es reencarnación, ¿sí? Los espíritas somos reencarnacionistas. Entonces, con el solo hecho que nos quede claro el tema de la reencarnación, nosotros tenemos para reflexionar más que suficiente de todo lo que nos acontece o nos deja de acontecer y nos debe permitir, ¿verdad?, echar para adelante, seguir progresando, seguir avanzando, porque sabemos que todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener una consecuencia, no solamente en el mundo espiritual, por un poco tiempo, sino también en futuras existencias. Bien, entonces, empezamos. La pregunta 330, Preludios del Regreso se llama, y el capítulo Regreso a la vida corporal. Sí, Abel, buenas noches. El capítulo 7 comprende los siguientes subtítulos: Preludios del Regreso, unión del alma al cuerpo, aborto, facultades morales e intelectuales del hombre, influencia del organismo, idiotismo, locura, acerca de la infancia, simpatías y antipatías terrenales, olvido del pasado. Y comenzamos. Preludio del regreso. Pregunta 330. ¿Los espíritus conocen la época en la que habrán de reencarnar? Respuesta: la presienten. Como el ciego siente el fuego al que se aproxima, sabe que deben retomar un cuerpo tal como sabéis vosotros que habréis de morir algún día, aunque ignoren cuándo eso sucederá. Véase el numeral 166, o sea, la pregunta 166. Y la 330A dice, la pregunta: ¿la reencarnación por consiguiente es una necesidad de la vida espírita, así como la muerte es una necesidad de la vida corporal? La respuesta es cortica, con certeza es así. La 331. ¿Se preocupan los espíritus por su reencarnación? Los hay que no piensan en ella en modo alguno e incluso no la comprenden. Eso depende del grado de adelanto de su naturaleza. Para algunos, la incertidumbre en que se encuentran respecto a su vivir es un castigo. Sí, aquí en esta pregunta hay muchos espíritus que verdaderamente no quieren reencarnar por muchos sufrimientos que han llevado, por muchas dificultades, se rehúsan a encarnar, pero como la reencarnación es una ley, tarde o temprano tendrán que venir. Eso es la ley que hay que cumplir. Y continuamos. La 332. ¿El espíritu puede adelantar o retrasar el momento de su reencarnación? Puede adelantarlo con sus pruebas. También puede diferirlo si retrocede ante la prueba. Pues entre los espíritus también los hay cobardes e indiferentes. No obstante, no lo hace con impunidad. Sufre por ello, como el que se niega a tomar un remedio saludable que puede curarlo. Así es lo que yo acabo de decir hace rato. Si hay uno que le sacan la responsabilidad a la reencarnación porque por los compromisos que tienen que llevar a cabo y las pruebas que tienen que cumplir. La 333. Si un espíritu se sintiera suficientemente a gusto en una situación intermedia entre los espíritus errantes y no tuviera la ambición de ascender, ¿podría prolongar ese estado de manera indefinida? La respuesta: no.
de manera indefinida, no. El adelanto no es una necesidad que el espíritu experimenta tarde o temprano. Todos deben ascender, ese es su destino. La 334. La unión del alma a un cuerpo determinado está predestinada a la elección solo se hace a último momento. Respuesta. El espíritu siempre es designado con anterioridad cuando elige la prueba que quiere sufrir. El espíritu pide encarnar. Ahora bien, Dios, que sabe todo y todo lo ve, supo y vio con anterioridad que esa alma se uniría a un cuerpo determinado. La pregunta 335. ¿El espíritu elige el cuerpo en el que habrá de entrar o solo el género de vida que debe servirle de prueba? Respuesta. También puede elegir el cuerpo, pues las imperfecciones de ese cuerpo son para el espíritu pruebas que lo ayudarán a su adelanto, en caso de que supere los obstáculos que en él encontrará. No obstante, si bien el espíritu puede pedirlo, la elección del cuerpo no siempre depende de él. Porque sí, hay espíritus que también, de acuerdo a las necesidades, le recomiendan unos cuerpos determinados para poder llevar la prueba a cabo y pues, también el rescate de ese espíritu pues, que él necesita. La 335A. El espíritu podría a último momento negarse a entrar en el cuerpo que eligió. Respuesta. Si se negara, sufriría mucho más que aquel que no hubiese intentado ninguna prueba. Esa pregunta, esa respuesta tan extraordinaria. La 336. ¿Podría suceder que un niño que va a nacer no encuentre un espíritu que quiera encarnar en él? Respuesta. Dios proveería a ello. El niño, cuando debe nacer viable, siempre está predestinado a tener un alma. Nada ha sido creado sin un designio. 337. La unión del espíritu a un cuerpo determinado puede ser impuesta por Dios. Puede ser impuesta. Así como las diferentes pruebas, sobre todo cuando el espíritu aún no es apto para hacer una elección con conocimiento de causa. Como expiación, el espíritu puede ser obligado a unirse al cuerpo de un niño que, por su nacimiento y la posición que ocupará en el mundo, puede llegar a ser para él un motivo de castigo. Bueno, son cuando vienen esas deformidades en el cuerpo, o sea, las expiaciones. La 338. En caso de que muchos espíritus se presenten para ocupar un mismo cuerpo que van a hacer, ¿qué es lo que decidirá entre ellos? Respuesta. Muchos pueden pedirlo, pero es Dios quien en un caso semejante juzga cuál es el más capaz para cumplir la misión a la que el niño está destinado. No obstante, como he dicho, el espíritu es designado antes del instante en que habrá de unirse al cuerpo. La pregunta 339. El momento de la encarnación es acompañado de una turbación similar a la que se produce cuando el espíritu sale del cuerpo. Respuesta. Mucho mayor y sobre todo más prolongada. Con la muerte el espíritu sale de la esclavitud, con el nacimiento ingresa a ella. Esa es la que muchos espíritus pues le temen a esa nueva programación, precisamente por las necesidades del espíritu a llevar a cabo una nueva reencarnación, las deudas, las reparaciones y todos aquellos que tienen que enfrentar durante el transcurso de esa reencarnación. La pregunta 340. El instante en que un espíritu debe encarnar es para él un momento solemne. ¿Cumple ese acto como algo serio e importante para él? Respuesta. Es como un viajero que se embarca para una travesía peligrosa sin saber si habrá de encontrar la muerte en las olas que afrontará. Aquí viene un comentario.
El viajero que se embarca sabe que es peligroso, se expone. ¿A qué peligro se expone? Pero ignora si habrá de naufragar. Lo mismo sucede con el espíritu. Conoce el género de la prueba a la que se somete, pero ignora si sucumbirá. Así como la muerte del cuerpo es una especie de renacimiento para el espíritu, la reencarnación es para él una especie de muerte, o más bien de exilio y enclaustramiento. Deja el mundo de los espíritus por el mundo corporal, así como el hombre deja el mundo corporal por el de los espíritus. El espíritu sabe que reencarna, pero como el hombre sabe que habrá de morir, no obstante, al igual que éste, solo tiene conciencia de ello en el último momento, cuando llega la hora establecida. Entonces, en ese instante supremo, la turbación se apodera de él. Como el hombre que agoniza, esa turbación persiste hasta que la nueva existencia esté netamente formada. La cercanía de la reencarnación constituye una especie de agonía para el espíritu. La pregunta 341. La incertidumbre en que se encuentra el espíritu en relación con la eventualidad del éxito de la prueba que surgirá en la vida es para él una causa de ansiedad antes de encarnar, una ansiedad muy grande, puesto que las pruebas de su existencia lo demorarán o lo harán adelantar conforme la soporte bien o mal. La pregunta 342. En el momento de reencarnar, acompañan al espíritu otros espíritus amigos suyos que se acercan a presenciar su partida del mundo espírita, así como van a recibirlo cuando reingrese a él. Respuesta. Eso depende de la esfera en que el espíritu habita. Si se encuentra en las esferas donde reina el afecto, los espíritus que lo aman lo acompañan hasta el último momento, lo alientan e incluso suelen seguirlo en la vida. La 343. Los espíritus amigos que nos siguen en la vida son los que a veces vemos en sueños, que nos demuestran su afecto y se nos presentan como rasgos desconocidos. Respuesta. Muy a menudo son ellos. Acuden a visitaros, así como vosotros vais a la cárcel a ver a un preso. Pues sí, en esta última pregunta, pues nosotros en el desdoblamiento del sueño tenemos encuentros espirituales, hablamos hablamos, para llamarlo de la parte física, con esos espíritus tenemos diálogos extendidos y reminiscencia del pasado. Por lo menos, pues, yo tengo desdoblamiento bastante consciente y llego a esas reuniones así como cuando estoy encarnado en una reunión que parece que uno tuviera el cuerpo. Entonces llegan muchos hermanos a dialogar con nosotros, inclusive a prevenirnos de muchas situaciones que se nos pueden presentar siempre y cuando estemos por los senderos equivocados. Entonces ellos pues se nos convierten en protectores espirituales para que nosotros no vayamos a desfallecer con nuestra misión y con nuestros compromisos espirituales que tenemos ante las leyes divinas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas situaciones que ellos nos invitan a reflexionar, a comprender cuáles son los momentos que nosotros debemos de llevar a cabo de esas pruebas que se nos van a presentar, porque son constantes. Nuestras pruebas son diarias que se nos presentan. Se nos presentan con el compañero de trabajo, siempre nos presentan en las oficinas de los servicios públicos, se nos presenta en los centros médicos y en muchas partes donde nosotros tenemos que llegar, y allá donde nosotros verdaderamente tenemos que ver si es verdad que hemos asimilado esta doctrina y aprovechar los momentos de decirle calma, calma, calma. Acá nosotros, bueno, por lo menos a mí me ha tocado en muchas partes donde he estado, donde llegan a las aglomeraciones, los reclamos
y las personas ahí entran en un estado de histeria, de escándalo, de bulla, pues, y siempre hay señoras más que todo, que las invitan a la calma, tenga paciencia, que sabemos que esto es así, esto es así. Uno tiene que venir aquí no a perder el tiempo, sino a que las cosas se den como deben de darse. Bueno, ese es el Así es. comentario que yo quiero decir. Y esa es una de las razones, esas visitas que tenemos con esos amigos del plano espiritual en las horas de emancipación del alma, es lo que a veces se define cómo va a ser nuestro despertar, ¿verdad? A veces despertamos muy cansados precisamente porque nuestros encuentros no han sido de lo mejor, ¿no? De pronto no son esos amigos, sino más bien contradictores de esta existencia o de existencias pasadas. Y hay veces que amanecemos divinamente, súper bien de ánimo, como si hubiéramos estado en el paraíso, precisamente por esas visitas que nos influyen mucho, nos influyen mucho. Y yo quería decir dos cositas más de acá del tema que hemos tratado hoy, y me llama la atención la celebración de los africanos, ¿sí? Que ellos celebran cuando el familiar parte, ¿verdad? Hacen una fiesta, una algarabía en son de felicidad cuando el familiar parte, y lloran cuando nace, como diríamos los espíritas, cuando reencarna. Precisamente lo que nos decían acá, que la turbación cuando regresamos al cuerpo es mucho mayor que cuando nos vamos de aquí al mundo espiritual, ¿verdad? Es una especie de muerte para el alma, pero aclaraba Kardec, más bien exilio, ¿verdad? Más bien cárcel, ¿sí? Nuestra verdadera, entonces es por eso la felicidad del africano cuando parte, y se lo demuestra, porque regresa a su verdadera patria, la del mundo espiritual, y la intranquilidad cuando encarna, porque no se sabe qué va a pasar. Y en muchos libros aparecen esas preocupaciones de los espíritus antes de encarnar, ¿sí? Porque sus últimas encarnaciones o sus encarnaciones anteriores fueron fallidas, es decir, no cumplieron la meta que tenía, el objetivo de su encarnación, no lo cumplieron. Por eso muchos se llenan de ansiedad, como también dicen ahí en una de las preguntas, se llenan de ansiedad en el momento ese del regreso al mundo corporal. Y lo otro era que quería decir ese proceso que nos describe André Luis de la miniaturización, y es por eso que se cae en esa turbación, ¿verdad? En ese sueño, en esa inconsciencia momentánea, por ese proceso de miniaturización del periespíritu que se tiene que hacer a la medida de esas células que empiezan a formarse, ¿verdad? Y que se conectan fluídicamente, y que no se completa este proceso sino hasta que el niño pues realmente grita y muestra que ya está completamente encarnado o reencarnado en el cuerpo físico. Entonces, esa turbación por ese proceso de miniaturización que nos describe, repito, André Luis en los libros, es lo que hace que haya esa turbación, ¿verdad? Acordémonos que el espíritu reencarna célula a célula, célula o molécula a molécula, como podemos decir, el periespíritu al nuevo cuerpo físico, y lo hace a partir del momento en que se da la fecundación. O sea que toda esa discusión de que se puede abortar, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo, antes de determinadas semanas de vida, porque todavía no se considera como persona hasta determinadas semanas. No, ya desde el momento de la concepción hay un proceso. Incluso la famosa píldora del día después ya es abortiva, ¿sí? Ya es abortiva porque ya está impidiendo un proceso que se da a posteriori de ese encuentro sexual, ¿verdad?
Bueno, están los micrófonos abiertos. ¿Quién más quiere decir algo sobre este tema del retorno de la vida? La primera parte apenas del retorno de la vida espiritual a la vida corporal. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, yo tengo una experiencia de una amiga cuando yo estaba en primero de Derecho en la Universidad Libre en el año 75. Estaba muy estresada porque ya se acababa el año de Derecho y los exámenes estaban muy pesados. Entonces, ella me dijo, Flor, yo creo que yo estoy embarazada. Y yo, ay, ¿cómo va a ser? Bueno, pues seguíamos estudiando, estudiamos hasta las 3 de la mañana y me dice, Florecí, 2 bolitas en el pantalón y más nada. Yo, no, tienes que tomarte una ecografía y tal. Bueno, pasó el tiempo, pasó el año, hasta el 2009. Éramos muy amigas y muy queridas y ella me dice, Florecí, tú no sabes, yo no he tenido un hijo, pero yo sentí una voz que me dijo, mamá, mamá, fulano de tal lo van a secuestrar, por favor, avísale. Habían pasado 34 años que ella había tenido esa experiencia, que abortó prácticamente cuando los 2 gametos estaban. Entonces ella busca a esa persona, a su novio de esa época, cuando estudiábamos en la Libre, y él le cuenta que lo habían secuestrado, se habían metido a la oficina de él, las pizzas de Canadá las rompieron, todo como el espíritu que apenas estaba engendrando como quien dice, la primera falta. Qué maravilla que ese espíritu que no nació, pero ayudó a su papá y a su mamá a que no les pasara nada. ¿Qué tal te parece esta historia? Excelente, excelente. Y tú tienes otra, ¿no? Tú tienes una, pero bueno, ya esa es más íntima. Bueno, listo, no, muy bien, me parece muy bien. O sea, es la demostración de que hay un espíritu asignado, casi siempre, normalmente hay un espíritu asignado a ese cuerpo, ¿verdad? Hay una, digamos, una predestinación, digamos, podemos decir así, una predestinación de un espíritu a un cuerpo, ¿sí? Y siempre Dios Exacto. provee, pues, que ese cuerpo tenga un espíritu, Claro. porque es una oportunidad muy grande, que el de la reencarnación, ¿verdad? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, a ver, yo puedo darte 2 comentarios más. Claro que sí. Los africanos, por ejemplo, yo lo vi eso con los palenqueros. Esa Sí. ceremonia de despedida, de gozo, con tambores, con gaitas y sus cantos, ese palabrerío que ellos tienen festejando la partida, que por lo menos yo me impresioné cuando vi eso, yo más o menos yo, jovencito. Pero ya esa costumbre ellos la están perdiendo, porque ya ellos se han vinculado mucho más acá con las costumbres de estas religiosas acá, de religiosas vaticanas. Entonces, claro, con lo que dijo la hermana, ahí se da cuenta que ese espíritu no reencarnó, pero los vínculos todavía y los afectos todavía permanecen, esperando otra oportunidad que Dios les brinde para estar unidos y por lo menos las pruebas que tienen que cumplir, llevarlas a cabo. Por eso ese espíritu pues se ha convertido prácticamente en un protector de esos seres que no tuvieron la oportunidad de tenerlo. Entonces, Sí, ahí vemos ahí lo que dice. no solamente se convierte en enemigo porque no lo dejaron venir, sino se dio cuenta de que no pudo venir ahora, pero más tarde tiene la gran oportunidad de llegar, de estar en ese vínculo familiar. Así es, ahí lo dicen, en el estudio lo dice que muchas veces los acompañan, esos amigos o esos familiares espirituales lo acompañan en la encarnación terrestre. Si no como hijos, pueden estar como amigos, como vecinos, como familiares más lejanos, pero hay formas, hay maneras. Acuérdense que el mundo, lo que se dice, el mundo es un pañuelo, ¿verdad? En el momento en que 2 almas se tengan que encontrar en el mundo, eso no es complicado. Para el mundo espiritual nada es complicado, ¿verdad? Muy bien, entonces Bueno, vamos entonces, si me permite, sí. qué pena, yo no hice la oración
de inicio. Entonces, pido disculpas al mundo espiritual, pero bueno, vamos a hacerla ahora, que vamos a pedir la lectura del Evangelio. Está en manos de Florecides. Florecides, siempre tienes el Evangelio allí. Dice la Margarita. Dice la Margarita, se fue. Aquí estoy. Ah, bueno, Gisela. Hola, ¿cómo estás? Bien, Abel, ¿y tú? Todo bien. Entonces vamos a hacer la elevación de pensamiento, aperturar mentalmente la reunión cuando ya está comenzada. Ya sabemos que tenemos compañía, pero igualmente pedimos ese soporte, pedimos esa protección al mundo espiritual. En estos momentos envuelva el guía espiritual de Flores, de Gisela, de todos los reunidos, de Stephanie, están reunidos ahí en en el mismo cuarto, en la misma sala, para que puedan regalarnos esa lectura, ese pasaje del Evangelio según el Espiritismo, más acorde a nuestras necesidades, a sus necesidades y a la de todos los participantes encarnados y no encarnados de esta reunión, que pueda envolver sus manos, sus brazos y pueda elegir esa lectura necesaria. Gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, abrí exactamente en el capítulo 19, en toda la página principal. No pongáis la lámpara debajo del celemín. Entonces, el título aquí es La lámpara debajo del celemín, porque sí, Jesús habla en parábolas. Bueno, primero, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. San Mateo 5:15. Segundo, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entran vean la luz, pues nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, y nada secreto que no vaya a ser conocido y presentado públicamente. San Lucas 8:16 y 17. Tercero, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dice: oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis. Miraréis con vuestros ojos y nada veréis, porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Sus oídos se han vuelto sordos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y que al convertirse yo los sane. San Mateo 13:10 a 15. Cuarto, causa sorpresa oír que Jesús diga que no se debe colocar la luz debajo del celemín, cuando él mismo oculta constantemente el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría, que no todos pueden comprender. No obstante, él ofrece una explicación a sus apóstoles. Les hablo en parábolas porque ellos no están en condiciones de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen, pero no entienden, de modo que sería inútil decirles todo en este momento. Pero a vosotros os lo digo porque os ha sido dado comprender estos misterios. Así pues, Jesús obraba con el pueblo como se hace con los niños
cuyas ideas no están aún desarrolladas. De ese modo indica el verdadero sentido de la máxima: no se debe poner la lámpara debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que todos los que entran puedan verla. Eso no significa que haya que revelar sin consideración todas las cosas. La enseñanza debe ser proporcional a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quienes una luz demasiado intensa los deslumbraría sin iluminarlas. Sucede con los hombres en general lo que ocurre con cada individuo en particular. Las generaciones tienen infancia, su juventud y su edad madura. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues la semilla que se arroja al suelo fuera de estación no germina. No obstante, lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente, tarde o temprano será descubierto. Esto se debe a que, llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan sus propios medios, la luz intensa, pues la oscuridad les molesta. Dios les ha dado la inteligencia para que comprendan y se orienten tanto en las cosas de la tierra como en las del cielo. Los hombres quieren razonar su fe. Es entonces cuando no se deben poner la lámpara debajo del celemín, puesto que sin la luz de la razón, la fe se debilita. Quinto, así pues, si bien la providencia en su previsora sabiduría solo revela las verdades gradualmente, siempre lo hace a medida que la humanidad está madura para recibirlas. La providencia las mantiene en reserva y no debajo del celemín. En cambio, los hombres que están en posesión de esas verdades, por lo general las ocultan al común de las personas con la intención de dominarlas. Son ellos los que en realidad colocan la luz debajo del celemín. A eso se debe que la mayoría de las religiones tengan sus misterios, cuyo examen prohíben. No obstante, mientras estas religiones van quedando rezagadas, la ciencia y la inteligencia avanzan y rasgan el velo del misterio. El pueblo llegó a la edad adulta y quiere penetrar al fondo de las cosas, de modo que eliminó de su fe lo que se ponía a la observación. No puede haber misterios absolutos, y Jesús está en lo cierto cuando dice que no hay nada secreto que no vaya a ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día, y lo que el hombre aún no puede comprender en la tierra le será develado sucesivamente en mundos más adelantados a medida que se purifique. Por ahora en este mundo se encuentra en medio de tinieblas. Sexto, hay quienes preguntan qué beneficio podría extraer el pueblo de esa cantidad de parábolas cuyo sentido estaba oculto para él. Observemos que Jesús solamente se expresó por medio de parábolas en las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina. No obstante, hizo de la caridad hacia el prójimo, al igual que de la humildad, las condiciones precisas para la salvación. Y todo lo que dijo respecto a eso ha quedado perfectamente claro, explícito y sin ambigüedades. Así debía ser, pues se trataba de la regla de conducta, regla que todos debían comprender para estar en condiciones de llevarla a la práctica. Era lo esencial para la multitud ignorante, a la que se limitaba a decir: esto es lo que debéis hacer para conquistar el reino de los cielos. Acerca de los aspectos restantes, reservaba el desarrollo de su pensamiento exclusivamente para sus discípulos, puesto que ellos estaban más adelantados, tanto en lo moral como en lo intelectual. Jesús tuvo oportunidad de iniciarlos en el conocimiento de verdades más abstractas. Por eso él manifestó: a los que ya tienen, más se le dará. Con todo, incluso con sus apóstoles, Jesús conversó sin definir muchos puntos, cuya comprensión plena estaba reservada para tiempos ulteriores. Son esos puntos los que generaron las más diversas interpretaciones hasta que la ciencia, por un lado, y el espiritismo, por el otro, revelaron nuevas leyes de la naturaleza, que facilitaron la comprensión de su verdadero sentido. Séptimo, el espiritismo en la actualidad arroja luz sobre una cantidad de puntos oscuros. Sin embargo, no proyecta su luz sin un criterio. En sus instrucciones, los espíritus actúan con una prudencia admirable. Abordan los aspectos ya conocidos de la doctrina de modo gradual y sucesivamente.
en tanto que dejan los restantes a fin de que sean revelados a medida que resulte conveniente sacarlos de la oscuridad. Si la hubiesen presentado completa desde un primer momento, solo habría sido accesible para un reducido número de personas. Incluso habría atemorizado a los que no se encontraran preparados para recibir, lo que hubiera significado un obstáculo para su propagación. Así pues, si los espíritus aún no revelan la totalidad de modo ostensible, no es porque en la doctrina haya misterios reservados a unos pocos privilegiados, ni porque ellos pongan la lámpara debajo del celemín, sino porque cada cosa debe llegar en el momento oportuno. Los espíritus, que cada idea disponga del tiempo necesario para madurar y propagarse antes de presentar otro, de modo que los acontecimientos puedan preparar su aceptación. Correcto. Bueno, en este capítulo, en este subtítulo, yo entiendo que nos están haciendo una analogía de cómo Jesús le hablaba al pueblo. Como no oían, como no entendían, como no escuchaban, entonces Él les hablaba a través de parábolas para que las personas pudieran entender a través de un lenguaje diferente lo que Él les quería decir. Cosa que no ocurría con sus apóstoles. Con sus apóstoles Él les explicaba cosas más abstractas, cosas más profundas, que dice acá en el Evangelio que de pronto no se podían dar a conocer en ese momento a las otras personas, pero sí a ellos que ya tenían un conocimiento y un grado de comportamiento más acertado que las otras personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta lectura? Que nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio, que no lo podemos ocultar. Cuando una persona se nos acerque y se abra a escucharnos, hablarle, darle a conocer esa luz, ese conocimiento, esa palabra que nosotros tenemos y que le podemos dar a conocer a esas personas. Es decir, ser luz y ser ¿cómo es la palabra? Ser un canal para que entienda nuestra doctrina y para que entienda el mensaje de Jesús, que es la caridad, y que fuera de la caridad no hay salvación. Así es. Fíjate que yo estoy parafraseando a Jesús en cada una de las conferencias que hacemos y estoy diciendo esta frase precisamente, ¿verdad? Invita a alguien, no esconda la luz debajo del celemín, porque a veces nos volvemos acaparadores de este pan espiritual y no tenemos derecho, sobre todo en una época donde se nos han ido familiares, se nos han ido amigos. Yo tengo por lo menos una amiga que desencarnó por COVID y la tengo entre mis contactos. Y pensé, ¿por qué no fui más insistente en mis mensajes? Sí, alguna vez seguramente que la invité, pero ¿por qué no fui más insistente con mis mensajes hacia con ella? ¿Verdad? Entonces, eso es preferible que yo he llegado a esa conclusión, no sé qué piensan ustedes, es preferible que nos bloqueen de tanto mensaje que mandamos, pero que no quede por lo menos esa sensación de que yo nunca le dije esto a esta persona, nunca la preparé para este momento, para esto que iba a pasar. Entonces, no debemos esconder la luz debajo del celemín, ¿verdad? No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Acordémonos que somos responsables, y otra vez tiene que ver con la lectura inicial. Somos responsables de esa ejemplificación que hacemos para que otras personas se iluminen también con ese ejemplo, ¿verdad? Y pienso también que esto de que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado es una gran palanca, gran ayuda a todos los cristianos, porque ya sabemos, gracias a que los espíritas sabemos ya que
no hay nada oculto, ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones no quedan ocultos para el mundo espiritual, ni siquiera para el inferior, mucho menos para el mundo espiritual superior, ¿verdad? Todas nuestras torpezas son observadas. Hay una multitud de testigos, como decía Pablo de Tarso, hay una nube de testigos. Todos esos espíritus nos pueden captar nuestros pensamientos, nuestras acciones. Lógicamente, en el mundo espiritual tendremos las consecuencias de lo que hagamos y dejamos de hacer. Y también en futuras existencias tampoco quedará oculto nada de nuestras, ni de las cosas malas ni de las cosas buenas, porque las cosas buenas también tendrán sus consecuencias. Y mira lo sabio que dice Kardec allí, que los espíritus también actúan con cautela, ¿verdad? Indudablemente el espiritismo fue codificado por Allan Kardec, ¿verdad? Fue el creador del espiritismo, ¿verdad? Pero el espiritismo no se acabó con Allan Kardec, ni con la desencarnación de Allan Kardec, sino que sucesivamente vinieron otras obras, como todas las obras de André Luis, de Manuel a través del medium Chico Javier y las de Divaldo Pereira, de todos esos espíritus también que se han comunicado a través de Divaldo Pereira, y nos ha mostrado nuevas revelaciones del mundo espiritual. Tanto que hay personas que dicen que las moradas espirituales no existen porque eso no lo habló Kardec, pero es que la doctrina espírita es una doctrina evolutiva, ¿sí? Los detalles de las moradas espirituales vinieron tiempo después con los libros de André Luis, de Manuel, de todos los espíritus que se han comunicado a través de Chico y de Divaldo. Entonces, es esto mismo, no todo se revela indiscriminadamente, porque hay que esperar que el ser humano vaya asimilando, así como el bebé, ¿verdad? Que primero se le da una compota, después se le dan cositas más sólidas, para que él pueda asimilar toda esa alimentación espiritual, ¿ya? Entonces Jesús no lo dijo todo, aun cuando en muchos de los libros espíritas se nos revelan diálogos como en este que estamos leyendo todos los martes por los caminos de Jesús, diálogos íntimos que él tenía con sus discípulos y que hoy nosotros también los podemos apreciar gracias a la mediunidad. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el Evangelio? Bien, y también si nosotros no sacamos a florecer ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, nos convertimos en egoístas, ¿sabes? Porque tomamos el conocimiento para nosotros únicamente y no lo socializamos con las personas que lo podemos hacer y que en un momento dado podemos entrar a encauzar muchas personas con el conocimiento. Así es, lo que para la gran mayoría de personas son misterios, como la muerte, Sí. ¿qué pasa con nosotros? Mire que nosotros lo estamos estudiando todos los martes, como lo que hemos estudiado el día de hoy. Pues por eso, gracias a Dios también, pues con la pandemia ha traído sus cosas positivas, nos han prestado esta plataforma y todas estas clases están siendo grabadas. Y esa es otra forma que tenemos para nosotros divulgar en diferido, se la podemos enviar a todas las personas que de nuestro círculo, de las que pensemos que necesitan, que creo que son todas, aun cuando muchas personas no son conscientes de lo ignorantes que son y de la necesidad que tienen de indagar sobre este tema de la muerte, porque igual todos vamos a atravesar por ella. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? No, Abel, yo quería decir que complementar, ahorita que tú ponías el ejemplo de tu amiga, que no tuviste tiempo y eso, lo que pasa es que uno no puede estar como los testigos de Jehová parado en cualquier esquina y tocando la puerta. O sea, yo pienso de que uno el conocimiento lo comparte con la persona que se abre a uno y que quiere escuchar, porque entonces uno queda como el intenso o algo así, entonces la gente lo rechaza a uno. Ya, por ejemplo, en estos días una compañera que se le murió el papá, fue a la oficina, ¿cómo estás? Y tal. Entonces ella me dijo, no, imagínate que estoy escuchando la voz de mi papá y tal, y no sé qué, y a veces lo veo en la casa.
Entonces, bueno, yo aproveché ese momento y dije, bueno, puede ser que le están dando de educación y todavía no se ha desprendido, entonces empecé a hablar con ella, pero porque ella se abrió, ella me dijo lo que le estaba pasando, pero uno no puede estar tampoco como loquito, ¿sí me entiendes? O sea, yo pienso que la luz del conocimiento que nosotros tenemos lo debemos compartir cuando tenemos la oportunidad de que el mensaje realmente va a llegar. Va a sembrar. Exacto, va a llegar y la persona va a escuchar y la persona va a recibir el mensaje. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero tampoco sabemos, tampoco sabemos a quién le puede servir. Y hay muchas cosas, no tiene que ser necesariamente, puede ser un mensaje de estos mensajes de vida feliz, que a nadie le hace mal un mensaje espiritual, ¿verdad? Y ahí, camufladamente, en cada uno de estos mensajes pueden llegar cosas que consuelan, que ayudan, ¿verdad? Entonces, hay que ser creativos para el bien, hay que ser creativos para el amor, ¿verdad? Y hay que buscar la manera de llegarle a todas esas personas. Yo durante mucho tiempo le mandé mensajes, así como Vida Feliz y todo eso, a muchos grupos que no son espíritas y calaban muchos de esos mensajes, ¿verdad? Dejé de hacerlo, pero siempre podemos nosotros dar una gotica, un rocío de espiritualidad a tanto sediento que lo necesita, ¿verdad? Sin decir cosas muy profundas, sin adentrar mucho, puede dar un mensaje que llegue a muchas personas. Tengo el testimonio de un compañero de trabajo de la universidad, que ese mensaje que yo enviaba, él a la vez lo reenviaba. Y él me dice, se lo reenvía a alguien que después me dijo que ya estaba a punto de tomar una decisión difícil, ¿verdad? Una decisión de quitarse la vida. Y eso le llegó y eso le refrescó el alma y eso lo puso a pensar y eso lo detuvo. Miren, no sabemos. El mundo espiritual hace de todo, mueve de todo para que alguien le mande un mensaje, llame a alguien, detenga a alguien. Y eso lo vemos en los libros de André Luis, ¿verdad? Todo lo que ellos mueven, ¿verdad? Para que esa persona no se vaya a suicidar, para que esa persona no vaya a hacer algo en contra del otro, ¿verdad? Ellos hacen lo posible, pero finalmente vence el libre albedrío de las personas. Entonces, tampoco sabemos. Sí, no sabemos si ese mensaje le puede hacer un bien. Yo creo que mal no, muchas veces no lo hace, ¿ya? Entonces, bueno, eso es cada quien sabrá en qué momento hace las cosas, pero finalmente la conciencia de uno la que debe la decisión. Bien, entonces vamos a cerrar nuestro estudio del día de hoy. A ver.